porque a partir de mayo usted sabe cómo o en qué nos convertimos en esta región. Me da mucho gusto recibir parte del arranque aquí del programa con esta nominación, no, este premio a nivel internacional es de lo más prestigiado en el mundo del periodismo. Hoy el país de España lo reconoce también y pues alguien que aprecio, admiramos mucho y a quien le agradecemos siempre esta alianza informativa porque hoy pues es, vamos a decirlo, mi apreciado Daniel Moreno, director de Animal Político, es también una especie de aliciente de pues este premio, el Ortega y Gasset, lo máximo del periodismo por la estafa maestra y en elección presidencial requiere, yo creo, o adquiere mucha más relevancia también porque son preguntas sin respuestas y que incluso hasta carpetazo les quieren dar. Mi estimado Daniel, felicidades por este premio Ortega y Gasset de la estafa maestra y para recordarle un poco al auditorio, porque tú sabes que de repente tenemos corta memoria, ¿qué es la estafa maestra y qué está pendiente de la estafa maestra? Daniel Moreno, buenos días. Muy buenos días, oye, muchísimas gracias, qué bonita presentación, pero de veras te lo Es que agradezco, estamos muy contentos. no, es que, oye, imagínate, si a mí me da gusto y estoy contento desde acá, no me quiero saber ustedes, maestro. Te tiene que dar gusto porque además bien sabes que hemos trabajado juntos muchas veces y que para nosotros también es un gusto esta alianza que tenemos. No, totalmente, mi apreciado Daniel, y yo creo que en verdad la importancia de este premio, imagínate, solo pues Reforma lo ha ganado, ¿no? Creo, en su momento, o Televisa, ¿no? O del país, o sea, o muy pocos, o me equivoco. Sí, pues mira, tenemos la suerte de que en el caso de investigación es la primera vez que se da un medio mexicano Ah, y sí hemos tenido la suerte, eso sí, de que a México le toquen, pero sí es un privilegio para nosotros, sí es un gusto que haya pues un reconocimiento a lo que fue una investigación larga, intensa, complicada, que requirió mucho cruce de información. Sí, sin duda es complejo. Yo, si me permites, aprovechando que me dices que, bueno, ¿cómo podemos recordar a la estafa maestra? Yo te diría, es básicamente un reportaje en donde pudimos documentar plenamente cómo se desviaban recursos económicos utilizando a las universidades públicas como pantalla para ocultar estos desvíos. Es decir, el gobierno federal, diferentes dependencias, pero sobre todo Sedesol, entregaba dinero a estas universidades públicas con el pretexto de que le hicieran una serie de servicios, pero estas universidades incapaces de dar esos servicios tenían a su vez que contratar a unas empresas. Bueno, pero el problema es que esas empresas simple y sencillamente no existían. Estamos hablando de contratos que involucraron más de 7,000 millones de pesos y que nosotros pudimos documentar que más de 4,000 millones de pesos simple y sencillamente desaparecieron. Desaparecieron significa se le entregaron a empresas que no tienen oficinas, que no tienen empleados, que por supuesto no tienen la capacidad técnica para hacer lo que supuestamente debían de hacer, oficinas y empresas que después desaparecieron, que tienen socios que no existen, es decir, que tienen una tal cantidad de irregularidades que en un proceso normal no podrían haber recibido contratos públicos. Esa es básicamente la historia de la estafa maestra, pues evidentemente narrada con el detalle normal de explicar dónde estaban las empresas, ir a visitar los lugares, o sea, los reporteros Nayeli Roldán, Manuel Ureste y Miriam Castillo, pues recorrieron pues varios estados, recorrieron 9 estados, hicieron más de 100 entrevistas, visitaron más de 180 empresas. Fue un trabajo de ir a tocar puertas y a revisar cada una de las cosas para poder documentar cómo había sido este desvío de recursos, ¿no? es decir, 7,000 millones de pesos, de los cuales 4,000 millones de pesos prácticamente no se sabe dónde están, que Exacto. involucra, ¿cuántas dependencias son, Daniel, en total por todas? Porque son una universidad, ¿y cuántas universidades? Mira, nosotros detectamos 9 universidades públicas y los gastos son de varias dependencias, pero en realidad, para ser muy claros, Sedesol se lleva
la mayor parte del dinero involucrado. También estaba, por ejemplo, Pemex. Si nosotros simplemente contamos el Sol y Pemex, ya estamos hablando de más del 80% de los recursos, ¿no? Entonces, esas son las dos más importantes. Pero este sistema que además ha sido replicado una y otra vez a lo largo de todo el sexenio, tú conoces bien, y ustedes han hablado, por supuesto, del caso que recientemente involucró a Sonora, porque es un sistema que se sigue utilizando. Es decir, una secretaría le entrega una dependencia pública, una universidad o el sistema de radio y televisión local, y a su vez se lo entrega a otra empresa. Entonces, es un modelo que se ha extendido pues a lo largo de todo el sexenio, que se inventó, déjame ponerlo entre comillas, se inventó en el sexenio pasado, hay que subrayarlo. Pemex en 2011 empezó a utilizar este modelo, pero este sexenio ha sido, digamos, la explotación al máximo de este modelo, porque sí, pues estamos hablando de tal cantidad de dinero que si nosotros contáramos lo que se ha descubierto del modelo empresas fantasma y triangulación de recursos en este sexenio y en este gobierno, pues lo más probable es que vamos a terminar sumando más de 15,000 millones de pesos. Ese es el volumen, la cantidad increíble de dinero que termina en manos de quién sabe quién, pero sobre todo, y ahí iría al otro tema que tú mismo mencionabas en la presentación, que sobre todo se queda impune. Es decir, por desgracia lo que está muy claro es que los jefes de estos operativos, los funcionarios principales, que son por lo pronto responsables políticos, porque ellos eran los jefes pues de esto, pues simplemente no pasó nada, no siguen en sus cargos, es más, lo cual ya es sin duda el colmo, ¿no? Son 15,000 millones de pesos, Daniel, que, ojo, y porque Ajá. nomás te metiste en esta red de estafa maestra, porque si le rascamos y le rascamos, No, imagínate, y lo preocupante tienes exacto es razón. la vinculación a que quede impune el carpetazo que nos dimos cuenta esta semana que Exacto. le quieren hacer a Rosario Robles, que aquí atraviesa Sonora con Telemax, y Ujú. que pues en medio de la campaña, no sé si va a ser debate o no, pero aparte de esto, Daniel, está documentado también por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, todo esto. Sí, sí, sí. La auditoría, nosotros como en su momento contamos, utilizamos la punta de la madeja, digamos, que investiga la auditoría, y la auditoría es imposible que haga una labor que incluya a todas las dependencias, pues porque hace muestreos, hace auditorías muestra, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar los resultados de la auditoría y continuar la investigación, y eso nos permitió que si la auditoría hablaba de una cantidad, nosotros pudimos finalmente multiplicarlo por 4, porque seguimos pues el esquema que ya había trazado la auditoría, ¿no? Eso es muy importante lo que mencionas. Ni siquiera es algo exclusivo del periodismo. También las propias autoridades, en este caso la auditoría, han insistido, hay aquí irregularidades, y aún así se queda impune. Hay que decir que hay casi diríamos una pequeña luz de esperanza, que es la Secretaría de la Función Pública en efecto da carpetazo, pero sigue pendiente de investigarse vía la Procuraduría General de la República, porque la auditoría en su momento presentó denuncias penales. Esas denuncias de la auditoría presentadas en la PGR están, como se le dice formalmente, en integración, pero como sabemos todos, simplemente congeladas, ¿no? Bueno, al menos, digamos, la pequeñísima esperanza es que están congeladas, pero no desechadas. Habrá que ver y habrá que insistir y habrá que presionar para que se reabran estas investigaciones. Tengo claro que por ser campaña se vuelve mucho más complejo, ¿no? Pero también tengo claro que como país no podríamos simplemente darle carpetazo nosotros también al tema, ¿no? Sin duda.
Este desvío de 15,000 millones de pesos, bueno, que abarca, pero que inicia en el sexenio pasado, ¿qué le inicia, Daniel? ¿Cómo se inicia? Petróleos Mexicanos específicamente, fíjate. O sea, lo que pasa es que, digamos, yo además, después de hablar con funcionarios, más o menos me queda claro el primer pretexto, que es, queremos evitar lo engorroso que son los trámites que marca la ley, ¿no? Ese es el pretexto formal con el que arranca esto. Porque si tú quieres que se te haga un servicio cualquiera, que como funcionario, pues tú sabes que tiene que licitar. Es decir, que se tiene que poner a competir a empresas. Ya de por sí las licitaciones tienen, pues con frecuencia manipulaciones y demás cosas, pero digamos pues que tienes que licitar y eso básicamente tiene como lógica el que puedas poner a concurso y gane la empresa que lo haga mejor y más barato, ¿no? Hay una serie de trámites, se tienen que hacer convocatorias, se tienen que presentar documentos, o sea, es una serie de trámites, pero es una serie de trámites que tienen como lógica, insisto, evitar corrupción, pero sobre todo conseguir los precios más baratos y las empresas más eficientes, ¿no? En esas licitaciones, pues uno de los requisitos obvios es que no puedes darle un contrato a una empresa que no existe. Pues, perdóname la obviedad, pero es así de simple, ¿no? Bueno, pues la primera vez pues que esto pasa, insisto, en Petróleos Mexicanos, la lógica es esa, es cómo le hago para evitar la burocracia de una licitación. Y por eso se utiliza un esquema que le permite al funcionario entregar el dinero a una universidad sin que haya licitación. La ley lo permite, la ley te dice, si tú puedes darle un contrato a una dependencia pública, pues adelante, mejor. Le ayudas a la dependencia, ahorras dinero, pues suena lógico, ¿no? El monto que sea, es Pues sí, decir, ¿no? mientras sea O sea, dependencia imagínate pública tú que, educativa. claro, imagínate, déjame ponerlo en un ejemplo así que es, si una dependencia necesita un estudio técnico que puede hacer la Universidad de Sonora, pues qué bueno que lo haga la Universidad de Sonora, ¿no? ¿Para qué contratas a una empresa si puedes darle el contrato a la universidad y lo pueden hacer una serie de académicos y va a servir para una serie de cosas? Pues qué bueno. Entonces así suena de noble. El problema radica en que le das contratos a las universidades para hacer cosas que no pueden hacer, que son demasiado complejas técnicamente, o que simplemente no están en sus facultades, pues, ¿no? Y eso los obliga a las universidades a darle el contrato a otras empresas. Bueno, de algo que inició con este pretexto de cómo le hago para saltar a la burocracia y aprovechando una ley cuya lógica básicamente es aprovecha los recursos que tiene el propio gobierno, es decir, haz algo bueno, digámosle así, pues obviamente se colaron por ahí y han estado utilice este sistema, pero se le entrega el dinero, insisto, a empresas que no pueden hacer los servicios para los que fueron contratados porque simplemente pues no existen, ¿no? A través de universidades, las mismas universidades lo dan a esas empresas o que no sirven, que no existen. Exactamente, ¿no? Pues Y una ahora, secretaría se da a la universidad y la universidad a una empresa. Y la empresa no existe. así como se le dio en este caso en lo de Sedatu, ¿no? Y también en el caso donde está Telemax, es decir, Exactamente. se las da, es el otro modelo, pero que es lo mismo, también se la da Es lo a mismo. Hidalgo, se le da a Telemax para que hagan... ¿Y a Quintana Roo? Y a Quintana Roo, exactamente. Sí, no, es exactamente lo mismo. Pero la única diferencia es que en lugar de universidades usaron sistemas de radio y televisión. Pero es exactamente igual. Le dan el dinero a Telemax, Telemax se lo da a empresas, las empresas no existen, ¿no? Y ha habido ya declaraciones formales de los funcionarios involucrados reconociendo que pues recibieron el dinero y se les ordenó entregárselos a tal o cual empresa, ¿no? E insisto, las empresas no existen. Entonces, por eso es un modelo que, bueno, lo de Telemax es, digamos, la última que hemos sabido,
no, ni de lejos estamos seguros de que ya no se use este esquema, porque además es muy complejo. Imagínate la cantidad de contratos que hay en un gobierno. Bueno, si tú como medio quieres investigar todos los contratos, se vuelve, bueno, o sea, te sepulta la cantidad de papeles, no hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces por eso nosotros aprovechamos los reportes de la auditoría, porque los reportes de la auditoría ya enfocan ¿no? en ciertas dependencias y nos permiten a su vez que nosotros enfoquemos baterías, ¿no? Si no sería, insisto, pues simplemente imposible. Estamos hablando de que algún gobierno federal tiene literalmente miles de contratos. Imagínate nada más lo que sería buscar dónde están los problemas, ¿no? Es un modelo que creo también muy a la mexicana, Daniel, que toda la vida, digo, nació en el sexenio anterior, pero pues es decir, es como parte de cómo se aceita la maquinaria oficial también en los gobiernos, ¿estás de acuerdo? Es decir, Claro, crear empresas fantasmas, desvío, claro, es decir, es muy a la mexicana tristemente, ¿no? tienes razón. Lo que parece estar también claro es que el gobierno federal en 2011 empieza a hacerlo y no sé si le enseña, entre comillas, o gobiernos estatales llegan a la misma conclusión, pero el asunto es que muy pronto en gobiernos estatales empieza a usarse el mismo esquema. Y básicamente, digamos, lo que en su momento nosotros publicábamos sobre Javier Duarte en Veracruz es solo la expresión más burda, pero todos los gobiernos tienen en alguna dependencia problemas parecidos, pues porque encontraron que esta es la forma más sencilla de desviar dinero sin que nadie se dé cuenta, ¿no? ¿Qué Bueno, va a pasar? eso creían ellos, claro, Exacto, que sí, nadie se iba a dar cuenta, sí, ¿no? porque dice, no, pues es que siempre se ha hecho, ¿no? Sí, Exacto, es ¿no? como, no, pues Uh-huh. ahora se modernizó y ahora se polvoreó con Diana Universidad, siempre se ha hecho, no se van a dar cuenta. Y la gran Exacto. relevancia, ojo, ¿por qué estamos recordando todo esto? Porque pues no se puede permitir que lo que siempre se ha hecho o quiere decir que son las mañas del sistema están bien, no, son Uh-huh. hoyos o barriles sin fondo a veces esas dependencias, Daniel, y es lo que no Claro. entienden que no entienden. A ellos no les, vamos a decirlo, no les llega o van a decir, ay, por favor, es una práctica. No, es por primera vez que se documenta y se da a conocer, por eso es la relevancia de esta ruta crítica, de este modus operandi que se pone al descubierto. ¿Qué va a pasar, Daniel, para cerrar? Bueno, ¿qué ha pasado? Que le quieren dar carpetazo, intentan dar carpetazo De el acuerdo. gobierno federal. Ya no, el gobierno que viene, ¿pudiera investigarlo, pudiera abrirlo? Sin Es duda. decir, Lo puede hacer sin duda porque tienes todavía la opción PGR, es decir, todavía tienes la posibilidad de investigar vía la Procuraduría y fincar responsabilidades penales. Por eso te decía, hay digamos dos caminos de investigaciones, función pública y PGR. Lo que se cierra es función pública, habrá que esperar ahora PGR, pero yo en ese sentido coincido contigo. Lo que uno tiene que hacer, me refiero no solo como periodistas, sino como ciudadanos en general, es presionar para que esto no quede impune. Creo que no está quedando impune en términos políticos, es decir, eh, ciertamente este es un gobierno federal claramente mal evaluado y particularmente en el tema corrupción, ¿no? Bueno, pues creo que lo que hemos publicado muchos medios, evidentemente ni de lejos me refiero solo a Animal, ha contribuido a que haya un descrédito y una sanción política al momento del voto. Y bueno, pues ahorita el candidato del PRI está en tercer lugar. Creo que algo tiene que ver, como sanción política, insisto, lo que hemos publicado todos sobre corrupción. Entonces, no queremos, por supuesto, nadie que se quede impune en estos casos, pero al menos podríamos decir que en términos políticos no se están quedando impunes, ¿no? y es decir, periodísticos más bien, ¿no? Es decir, Uh-huh. que se ponen al descubierto y ya por lo menos Exacto, como dice Kapuczynski, nosotros tenemos que usar a las cucarachas para ver a dónde se van y exacto, no exacto. nos toca aplastarlas, pero sí exhibir. Pues en verdad, mi apreciado Daniel, enhorabuena por este No, modelo muchísimas gracias. periodístico
insigno, como decía ayer en Twitter, redignifica la profesión y de eso se trata, de cumplir esa función social, de ponerlo a descubierto, de presionar, de exhibir y pues estaremos muy en contacto porque también aquí pues no ha pasado nada. Aquí, bueno, sí movió mucho lo de Telemax, supuestamente están investigando el ISAF, están investigando, Pues bueno, sí, oye, lo que el periodismo les hace, ¿verdad? A las dependencias. Pues sí, sí, claro. Pues sí, pero tienes razón, hay que seguir impresionante, hay que seguirlo. Trabajando y chameándole, mi estimadísimo Daniel, y estamos Muchísimas en contacto. gracias. Enhorabuena, en verdad, sigan festejando. Hombre, te lo agradezco mucho. Luego que vayamos, le festejamos nosotros también. Que conste. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente, abrazote, Daniel Moreno de Animal Político. Qué historia, Daniela, te iba a decir.